Vamos con uno de los principales temas que vamos a desarrollar esta mañana aquí en Cinco Sentidos. Hoy vamos a recibir al diputado del Frente Amplio, Bruno Giometti. Es para hablar de un debate que está sacudiendo a la agenda nacional en los últimos días, y es la propuesta del PIT-CNT y de algunos legisladores del Frente Amplio de aplicar un 1% adicional a aquellos patrimonios superiores al $1.000.000, con el objetivo concreto, específico, dirigido de financiar políticas de erradicación de pobreza infantil. Ayer se los decíamos, el PIT-CNT lo presentó en el Paraninfo de la universidad, lo que también le daba un encuadre más académico y mucho más institucionalizado. Y hoy queremos hablar acerca de esa presentación, pero fundamentalmente de las entrañas de esta idea, de este proyecto que se está debatiendo. Bruno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Qué bueno que estés porque tenemos que empezar a desglosar esto que en principio era una discusión conceptual sobre la redistribución de la riqueza en nuestro país y dónde aplicarla en base a las urgencias, y ahora ya tiene una bajada donde podemos empezar a disgregar elementos. Por ejemplo, ¿cómo se aplicaría la sobretasa esta de 1%, que ya no se le llama más un impuesto, a los patrimonios mayores a $1.000.000, y por qué el impuesto al patrimonio de las personas físicas como base en lugar de crear un tributo nuevo? ¿Tiene que ver con la posición del gobierno que dijo de ninguna manera vamos a crear tributos? Bueno, creo que lo primero y principal es el diagnóstico de que hay una situación de pobreza infantil acuciante. Tenemos 1 de cada 3 niños en situación de pobreza en Uruguay, y al mismo tiempo un diagnóstico que tiene que ver con la desigualdad. Hay un 1% más rico que concentra cerca del 40% del patrimonio total. Y el otro elemento de diagnóstico que creo que hace con mucha claridad el PIT-CNT y lo plantea es que se necesitan más recursos económicos para atender la problemática de la pobreza infantil. Nosotros estuvimos varios meses discutiendo el presupuesto a nivel parlamentario, por ejemplo. Yo creo que en el presupuesto se lograron cosas importantes, como por ejemplo no tener que hacer un ajuste fiscal convencional ante la situación compleja de las cuentas públicas que dejó el gobierno anterior, y al mismo tiempo se logró un remanente de recursos, esos $140 millones, que van bien direccionados a la vulnerabilidad social, la infancia, la educación, y eso se logró con una mejora de los ingresos que está planteada, por ejemplo, con el impuesto mínimo global y la mejora de la forma en que tributan las ganancias de capital en el exterior. Pero es insuficiente para la magnitud del problema. Y creo que el PIT-CNT lo que hace es una propuesta que se va a discutir, sobre todo pienso que en el primer semestre del año que viene, de manera pública en la sociedad, y creo que aporta en la línea de subir un escalón más en materia de obtener recursos para atender la problemática de la pobreza infantil y avanzar en una reducción de la desigualdad, que son problemáticas que van de la mano. Creo que en ese sentido, tener un diseño más técnico de la propuesta, más detallado, es algo que aporta mucho a la discusión de la sociedad. El propio PIT-CNT ha dicho que no es una propuesta cerrada, o sea, hay apertura al debate de la misma, y creo que es algo muy bueno. Y lo otro que quiero destacar es que la propuesta ya parte con un respaldo académico y técnico muy, muy fuerte, ¿no? Si uno mira los nombres que participaron de la comisión consultiva que convocó el PIT-CNT, está el grado 5 de Derecho Financiero de la Facultad de Derecho, el grado 5 de Economía y Finanzas Públicas de la Facultad de Economía, la grado 5 de Desigualdad y Pobreza. O sea, estamos hablando de, podríamos decir, la gente que más sabe del tema en el país, ¿no? Entonces eso le da un respaldo académico importante. Eso no quiere decir que no se pueda discutir, claramente hay discusión y la tiene que haber, pero me parece algo positivo que ya cuente con un respaldo académico y técnico importante. Y bueno, en esa línea creo que es un debate sano que tiene que dar la sociedad, que no hay que verlo en términos de buenos y malos o de una manera maniquea, como a veces se plantea, los que están a favor, los que están en contra, y caminar a la posibilidad de generar un consenso de que hay que encontrar más recursos para abatir la pobreza infantil y que la desigualdad es algo que hay que reducir, y eso tiene que ver con la mejora del sistema tributario. Es algo que también está planteado en el programa del Frente Amplio. En ese sentido creo que es una propuesta que hace un aporte al propio gobierno, no creo que lo embrete, como a veces se dice, y en ese sentido me parece que es una discusión muy buena para dar y seguir adelante, sobre todo el año que viene, y tratar de llegar
a una propuesta que se termine convirtiendo en política pública. Perdón, Bruno, porque hablaste de consejo consultivo. Ya hacemos desgranando esta sobretasa, pero lo que hicieron básicamente es entregarle a referentes de sus disciplinas para que dieran una devolución. No necesariamente todos apoyan la idea. Me imagino. Tengo entendido, por ejemplo, Fernando Lorenzo, que aparece como de las personas consultadas. Ellos recibieron la idea, la propuesta, dieron sus devoluciones, pero ¿eso significa que todos adhieren a la propuesta o no? Es que hay dos escalones, digamos, de personas que estuvieron en la elaboración de la propuesta. Una es la comisión consultiva, que la formaron, por ejemplo, Andrea Vigorito, Mauricio de Rosa, Carlos Grau, Gustavo Viñales. Ellos elaboraron la propuesta, claro. O sea, naturalmente que están a favor, independientemente de que en una propuesta colectiva siempre puede haber algún matiz entre ellos, pero claramente participan de la firma de la propuesta desde el punto de vista técnico. Después hay otros expertos, como el caso de Fernando Lorenzo, Marcelo Bérgolo y otros expertos en economía, que se les dio la propuesta para que hicieran una opinión, una devolución, pero no formaron parte de la comisión consultiva. Bien. Hace unos días tuvimos al subsecretario de Economía, Martín Valcorba, acá, estuvimos hablando al respecto, y él, uno de los contraargumentos que ponía arriba de la mesa es que este no es un tributo o es una tasa que se esté aplicando en el mundo como sí pasa con, por ejemplo, el impuesto mínimo global, y eso hace que haya más riesgo de que los capitales se vayan. ¿Ustedes midieron ese posible impacto que pueda tener aplicar una sobretasa de este tipo? Bueno, en el trabajo que hicieron Mauricio de Rosa y Joan Vilá hace un año y medio más o menos, eso está contemplado. O sea, hay una estimación de lo que se llaman las respuestas comportamentales de los agentes. Es algo que no se puede saber a ciencia cierta, porque nadie tiene la bola de cristal, pero se puede tratar de estimar en base, por ejemplo, a ejemplos de países similares, cuánto sería lo que se pierde de recaudar por ejemplo, las personas que se van del país o las personas que generan estrategias en la declaración de impuestos, por ejemplo, para pagar menos, ¿no? Lo que ellos colocan ahí en ese trabajo es que esa respuesta comportamental negativa, digamos, es bastante baja en relación a lo que sí se podría recaudar. ¿Pero y está con porcentaje estimado? Ellos estiman cerca de entre el 10 y el 17%. ¿Y contemplan ahí si esos capitales a la vez generaban puestos de trabajo en Uruguay y que además también se pierden puestos de trabajo? Claro, ahí hay una cuestión que tiene la propuesta que yo creo que es bien importante, que ya el PCNT lo recoge de arranque, que es que se plantea no gravar en ningún caso a los activos que estén afectados, digamos, a la actividad productiva. Eso es una cuestión bien relevante porque va en la línea de evitar que esto genere algún tipo de consecuencia negativa sobre la inversión o sobre la producción. Eso hay que ver después cómo se implementa en concreto, pero un poco el concepto es ese, es decir, bueno, lo que se quiere gravar es con el 1% a las rentas pasivas, ¿sí? al patrimonio que está generando intereses o ganancias de tipo financiero, pero no al patrimonio que esté destinado a la actividad productiva. El argumento de Valcorba el otro día era Uruguay se quiso poner atractivo para que vengan, sobre todo argentinos, para que saquen su residencia fiscal acá y que eventualmente esa residencia fiscal después decanta en inversiones que estas mismas personas hacen, que a su vez decanta en puestos de trabajo, y esto podría tener un efecto, digamos, negativo en ese sentido. Claro, por eso el planteo de que los activos productivos no serían gravados. Ahora, los que tienen activos que están generando solamente rentas... Pero no repele, digamos, la intención de extranjeros de sacar residencia fiscal acá. No necesariamente. Siempre puede haber en el margen algún individuo que se vaya por esta medida, pero en el equilibrio de los costos y beneficios, yo creo que terminarían siendo más positivos los beneficios en la medida de que generaría una recaudación bien importante que estaría destinada a atender el principal problema que tiene el país, que es la pobreza infantil, y la posibilidad de que eso genere efectos negativos a nivel de la inversión o a nivel de la emigración de grandes capitalistas o cosas por el estilo, queda bastante limitado por estas medidas que se colocan. No gravar los activos productivos, que sea una tasa muy baja, la que se plantea, o sea, estamos hablando del 1% en definitiva, y una tasa progresiva incluso en algunos de los diseños que se proponen dentro del propio 1%. O sea, una de las cosas que se plantean es, bueno,
No es lo mismo alguien que tiene 2 millones de dólares de patrimonio que alguien que tiene 100. Con lo cual ahí las tasas también podrían diferir. ¿Como tope el 1% sería? ¿O arrancan el 1%? Quedaría como una especie de promedio 1% de tasa dentro del 1% más rico. Así que, o sea, podría llegar a ser más. Podría llegar a ser, en la propuesta está detallado, hasta el 1,5% para ahí sí, los súper ricos, los que tienen patrimonios muy superiores al $1.000.000, y de 0, algo a los que están apenas por encima del millón. Eso creo que le da también una fuerza a la propuesta de que claramente no es lo mismo una persona que tiene, o sea, algunos inmuebles y con eso ya supera el $1.000.000, o una persona que tiene bastantes veces esa cifra, ¿no? ¿Y estamos hablando de un universo de contribuyentes de unos 25.000 aproximadamente? Sí, porque en Uruguay somos los mismos 3 millones de toda la vida, más o menos, de los cuales 2,5 millones más o menos son los adultos, y el 1% de 2,5 millones son 25.000 personas. Ese es más o menos el universo de los que tienen patrimonios por encima del $1.000.000. Ya despejaste la pregunta que te hacía Carolina acerca de la posibilidad de que capitales se fueran. Explicaste que aquellos que estén afectados a lo productivo no serían gravados. Pero sí existe la posibilidad de que por intermedio de sociedades fraudulentas u offshores, o en fin, pueda haber elusión, que pueda haber evasión a esto. ¿Qué estructura plantean ustedes o qué forma plantean ustedes de evitarla? Bueno, ese riesgo siempre está. De hecho, en Uruguay existen algunas estimaciones de cuánta es la evasión, por ejemplo, del impuesto a la renta empresarial. Yo creo que la DGI, esto te lo digo más como parte oficialista del gobierno, está haciendo un trabajo bien importante de mejora en ese sentido. Incluso en el propio presupuesto se plantea mejorar la recaudación de la DGI por la vía de la mejora de la eficiencia en la recaudación de los tributos. Y en ese sentido, digamos, no debería haber un problema mayor por implementar una sobretasa de un impuesto que ya existe en materia de elusión y evasión. Siempre existe el riesgo de que lo haya. Yo lo que decía antes es esto de que en algunos trabajos académicos bien importantes que fueron publicados en revistas extranjeras, como por ejemplo este de Mauricio de Rosa y Joan Vila, lo que estiman es que eso que se pierde de recaudar por todos estos mecanismos que ese 1% podría realizar para pagar un poco menos no es muy significativo de acuerdo a comparaciones con otros países similares a Uruguay, digamos que es así como se hace la estimación. Ahora, ¿cuánto va a ser eso? Es imposible saberlo de antemano, pero sí que no es esperable que, por decirlo de forma un poco extrema, que uno pone este tributo o esta sobretasa y eso va a generar que se termine recaudando, no sé, menos que antes, porque los que se van terminan pagando tanto de menos que termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Creo que eso está bastante bien construido desde el punto de vista técnico, como para que no pase. Y mi reflexión es que es bueno que esto la sociedad lo discuta. Creo que a veces en el sistema político nos embarcamos en discusiones que no tienen mucho que ver con la vida de la gente, nos enfrascamos en cuestiones entre políticos, pero creo que esto le da bastante aire al debate de la sociedad y creo que está bueno, ¿no? Ahora, que podamos discutir un dale. tema central, que lo plantea la organización social más importante del país, con mucha sensibilidad, con un respaldo académico importante. Y después la definición obviamente va a ser política, no es que por tener respaldo académico esto se va a tener que llevar adelante tal cual, pero creo que está bueno que políticamente podamos discutir algo como la justicia tributaria, es fundamental, Bruno, se está discutiendo en todo el mundo además. Sí, justamente por eso te quiero preguntar, porque ustedes, está esta propuesta que viene creciendo, digamos, apareció tímidamente, se empezó a desarrollar. El gobierno está plantado en que no le resulta atractiva para implementarla, más allá de que está abierto a que se hable sobre el tema. Pero parecería haber dentro del Frente Amplio una especie de choque de fuerzas, porque tenés por un lado el MPP, que apoya al gobierno, que dice esto no, pero después aparecen voces dentro del Frente que dicen no, vamos a avanzar. ¿Tienen previsto qué pasa si, más allá del debate, del diálogo que se dé, de las instancias abiertas y públicas, esto termine en la nada? ¿Qué va a pasar dentro del Frente Amplio con eso? Yo creo que está bueno que el debate se dé a la interna de la fuerza política. De hecho, el plenario nacional del Frente Amplio del 2 de agosto, cuando esta propuesta ya había sido puesta sobre la mesa en términos generales por el PICNT el 1 de mayo, ese plenario nacional encomendó a la Comisión de Programa del Frente a hacer un seguimiento de la discusión tributaria
y generar un documento que tiene que ser un insumo para la fuerza política. Eso por un lado, o sea, ya la discusión está en el propio Frente Amplio como tal. Creo que los sectores están discutiendo el tema. Obviamente algunos ya tenemos una posición más firme de acuerdo en términos conceptuales al planteo que ya hizo el PCNT el 1 de mayo. Ahora vamos a analizar más en detalle la propuesta concreta, pero en términos generales estamos de acuerdo con el concepto de gravar al 1% más rico con una sobretasa de impuesto al patrimonio para tener más recursos para atender la pobreza infantil. Y creo que hay algunos actores políticos que han ido dando señales de que están abiertos al debate. El propio presidente de la República el otro día dijo, en una expresión muy uruguaya, que hay que discutir estos temas sin ponerse el balde. Creo que es algo que está bueno. El propio subsecretario de Economía, si bien ha planteado reparos conceptuales a la propuesta, estuvo en la presentación de la propuesta el día lunes en el Paraninfo. Estuvo también el director de la OPP, Rodrigo Arim. Estuvo el presidente del Frente Amplio y la vicepresidenta. O sea, hay una apertura a la discusión que creo que es buena. Después, no necesariamente se va a llegar a un consenso que sea idéntico a la propuesta Pero que se están previendo esbozó. qué pasa si la respuesta al final del día, al final de la discusión es no. O sea, ¿qué pasa? Porque ahí va a quedar una herida dentro del Es frente. que nosotros creemos, por lo menos nuestro sector a nivel de Frente Amplio, la 1001, que la discusión está abierta y en principio no nos paramos en el escenario de que vaya a quedar en la nada o que la mayoría de los sectores se vayan a cerrar en banda, digamos, a la discusión, porque también es una discusión con la sociedad, no es solamente, creo que a nivel del Frente Amplio, creo que está bueno que la sociedad lo discuta en sus organizaciones sociales, en los barrios, y que eso vaya generando, bueno, un consenso a nivel de la sociedad en su conjunto. No me paro en el escenario de que vaya a quedar la discusión en la nada o de que, bueno, no sé, el Poder Ejecutivo unánimemente diga, bueno, un portazo y se terminó la discusión. Creo que hay margen durante buena parte del año que viene para dar el debate. Creo que está bueno que la propuesta no se haya colocado como una especie de, bueno, tiene que ser ahora o nunca o en el marco del presupuesto. Si bien se presenta cuando todavía no se termina de aprobar el presupuesto, lo que dice el PCNT es, esto lo vamos a discutir con la sociedad el año que viene, con lo cual no embreta en el sentido de decir, bueno, si el presupuesto se vota tal cual viene, la propuesta queda en la nada. Creo que yo lo veo como un escalón más a lo que se logró en el presupuesto, porque en el presupuesto hay medidas que avanzan en materia de justicia tributaria y esto, a mi modo de ver, sería como un posible segundo escalón en la misma dirección y en la dirección de lo que plantea nuestro programa. Entonces, en ese sentido, en principio no me planteo un escenario de que esto vaya a quedar en la nada, sino que la discusión se abra y creo que hay actores políticos que han dado señales de que están abiertos en la discusión. Algunos sectores del Frente Amplio no han dicho estamos en contra, digamos, ¿no? Tuviste un caso paradigmático que fue su secretario Valcorba, diciendo que más allá de que estuvo presente, no comparte la propuesta y entiende que ya se cerró la discusión tributaria en este quinquenio, pero él a su vez era asesor de Mario Vergara. En el quinquenio pasado, Mario Vergara, intendente de Montevideo, salió a decir que le pareció una propuesta adecuada. Es decir, incluso a la interna del ala más moderada del Frente Amplio tenés, digamos, diferencias. Ahora, la pregunta es si esto no tiene que ver también con los que gobiernan y la fuerza política. Es decir, con los que gobiernan son mucho más pragmáticos. Y tenés el caso del 6+1, por ejemplo, o tantos otros temas en donde el programa plantea una cosa y después cuando se accede al poder, dice, bueno, vamos a tratar de atender a eso, pero la realidad nos plantea que no lo podemos hacer. ¿Esto va a quedar como una suerte de bandera del Frente Amplio, pero que el Frente Amplio nunca va a poder aplicar si es gobierno? No, yo aspiro a que esto se termine aplicando, quizá no con el mismo diseño que se plantea inicialmente, porque está bueno que se discuta y se llegue a una síntesis mejor, pero aspiro a que se pueda avanzar en medidas que permitan obtener recursos para abatir la pobreza infantil. Yo creo que en el presupuesto se direcciona los incrementos de gasto público en una buena dirección, hacia la infancia y la educación pública principalmente, pero todo indica, y el propio gobierno lo ha admitido, que esos recursos todavía son insuficientes para la magnitud del problema. Estamos hablando de que la pobreza infantil está en el 30%. Creo que nadie se plantea eliminar la pobreza infantil en 5 años, eso sería una cosa muy aventurada, pero sí que está bueno que se discutan medidas que permitan por lo menos empujar un poco más ese objetivo y creo que está bueno también que discutamos en términos de que la política no es solamente el arte de lo posible, como a veces se dice, sino que es el arte de
correr un poquito la frontera de lo posible. Y creo que esto es una discusión que abona en ese sentido, porque a veces se dice, bueno, cualquier medida tributaria que tomemos, los capitales se van a ir y va a ser una debacle. Bueno, profundicemos un poco más. Están así, veamos qué países han tomado medidas parecidas, veamos en qué medida, si se toma una medida de este tipo, capaz que algunos capitalistas se van, pero la mayoría se quedan, porque en realidad Uruguay tiene múltiples condiciones para atraer capitales que no son solo que se pagan pocos impuestos. Pero Digamos. el Frente Amplio siempre ha puesto, cuando es gobierno, en el área económica, gente mesurada, por usar una palabra, ¿no? Es decir, justamente para tratar de no espantar esos capitales. Podés pensar en Daniel Story, o Lorenzo, o Vergara, o Gabriel Odone. Es decir, por ahí va la pregunta, ¿no? O sea, cuando es gobierno el Frente Amplio, tiene digamos, esta reserva de propuestas en la fuerza política, pero por lo general no se materializan en políticas concretas. Sí, yo creo que la propuesta es moderada y en ese sentido no creo que vaya en contradicción con el espíritu de los compañeros que están llevando adelante la conducción del gobierno. Sí creo que puede haber matices en cuanto a la instrumentación o en cuanto a la oportunidad. Capaz que los compañeros lo que dicen es, bueno, discutimos una serie de impuestos en el presupuesto que nos llevó a determinado desgaste, capaz que la discusión de avanzar un poco más en eso no es ahora, pero el propio Gabriel Odone ha sido muy claro siempre que ha declarado, que dice, bueno, los gobiernos no se pueden amputar herramientas en una economía mundial que es muy cambiante. Por ejemplo, que en 6 meses no sabés lo que va a pasar con los flujos de capitales, con los aranceles, con las características del crecimiento económico internacional. Entonces, en ese sentido creo que es una buena herramienta para la discusión y que está bueno que se haya planteado ahora en la medida de que todavía hay margen para dar el debate antes de entrar de vuelta en la dinámica más preelectoral, donde ahí lo que se plantea es, bueno, no se puede hablar de impuestos porque eso es un tema que te hace perder votos. Yo creo que, no comparto esa idea, pero bueno, creo que sí está bueno que en el primer año de gobierno ya se coloquen estos debates. No creo que todos los problemas que tiene el país se resuelvan poniéndole más impuestos a los ricos y generando políticas públicas con eso, pero creo que esto es un aporte importante en esa dirección. Bruno, te tengo que despedir, pero ¿sabés que a todo esto que decías, Lucía Topolansky, sentada hace poquitito, algunos meses ya, en la misma silla, dijo, esto no es un compromiso de gobierno, esto no debiera aplicarse y en definitiva se termina resolviendo por votos. Es decir, el peso interno de los sectores en el Frente Amplio que dicen, no es lo que queremos hacer, puede llegar a boicotear esta idea o la discusión. Bueno, hay dos cuestiones. Es cierto que a nivel del Frente Amplio lo que resuelven son las mayorías y las correlaciones de fuerzas que hay en la interna de la fuerza política. Ahí también incluso hay distintas correlaciones de fuerza, por ejemplo, en las bancadas parlamentarias o en la propia fuerza política. Nosotros igual sostenemos que está bueno que esta discusión no sea solamente del Frente Amplio, sino que sea del conjunto de la sociedad y por eso está bueno que le haya colocado el PIT-CNT. Lo segundo, sobre lo primero que decías en realidad, que es que esto no es un compromiso de gobierno. En realidad el impuesto mínimo global, por ejemplo, o el incremento de lo que pagan los capitales en el exterior, tampoco fue algo que se habló con ese nivel de detalle en la campaña. Lo que tienen los partidos políticos son programas de gobierno que en algunos aspectos son lo suficientemente generales como para que después los gobiernos tomen las medidas concretas. Y yo creo que esta propuesta de un incremento muy moderado de lo que tributan el 1% más rico es algo que se marca perfectamente en las bases programáticas del Frente Amplio que hablan de buscar las formas de que los grandes patrimonios aporten un poco más a las cuentas públicas. Entonces, en ese sentido, no creo que si el gobierno impulsa esta medida o algo parecido a esta medida que ha propuesto el PIT-CNT, esté incumpliendo con nada de lo que se dijo en campaña. Creo que estaríamos incumpliendo lo que dijimos en campaña si no logramos avanzar de forma mucho más decidida en la reducción de la pobreza infantil, que es un poco lo que está atrás del objetivo de esta propuesta. Gracias, Bruno, por haber venido esta mañana a la televisión pública. Nos vamos con Virna.